Paco Ramírez. El artículo 109 que causó cierta malentendido, polémica. Impulsar decisiones colegiadas, un órgano desconcentrado, sectorizado a la agencia. Mira, cumplido el requisito de los conversatorios, todavía restan 3, la reforma a la ley de telecomunicaciones va y se discutirá en un periodo extraordinario del 10 al 12 de junio. Pepe Merino, lo veíamos ahí en pantalla, titular de la Agencia de Transformación Digital, intentó calmar las aguas en la mañanera presentando una defensa técnica del proyecto. Por su parte, la presidenta confirmó la eliminación del polémico artículo 109 y reiteró que la intención no es censurar, sino garantizar el derecho a la información. Pero incluso así, el debate sigue vivo. ¿Quién definirá qué es desinformación? ¿Quién regulará a los reguladores? ¿Qué tan autónomos serán los órganos encargados? La ley toca nervios sensibles, derechos y libertades, concesiones, transmisiones, contenidos, plataformas. Y aunque se presume diálogo, la prisa por legislar despierta sospechas. Concentrar el control y el poder bajo el argumento del bienestar digital podría acabar ahogando la libertad de expresión. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con los datos duros, Jorge Chaparro. Adelante. Hola, ¿qué tal? El gobierno federal pretendió aprobar una nueva ley de telecomunicaciones que centraliza las decisiones sobre regulación del sector en una sola persona. El director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que pretendía decidir cuándo se suspende una publicación, si en televisión, radio o redes sociales de Internet. La presión social obligó a las autoridades a dar marcha atrás y eliminar uno de los artículos más polémicos, reconoció José Antonio Peña Merino, titular de la agencia. El artículo 109 que causó cierta malentendido, polémica. Esto era un artículo pensado para acompañar un artículo que ya existe hoy en la ley del IVA, que es el 18H, para plataformas de venta de bienes. Pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda, y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura. Al contrario, ¿no? Una ley que promueve conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes sociales, es una ley que claramente va en el sentido contrario. Entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda, malentendido, se elimina. Sin embargo, hasta ahora el gobierno no dice nada sobre los derechos que pretende vulnerar, como el de la privacidad, porque ahora se formará un nuevo registro nacional de usuarios de telefonía. Sí, como el que creó Felipe Calderón, ya ve que son bien diferentes, pero que se suspendió cuando vulneraron la base de datos y se vendió en Internet. Y el otro que hizo López Obrador y que la Corte determinó ilegal, porque la georreferenciación vulneraba a las personas y las exponía a los abusos de empresas, pero también de criminales. Y un registro centralizado, masivo y obligatorio, lo único que hace es que la población, todos estos millones de usuarios de telefonía móvil, estemos en riesgo de accesos no autorizados, ya sea por vulneraciones y ataques informáticos o por actos de corrupción que puedan tener algunas autoridades que además pueden estar coludidas con la delincuencia organizada y sin que se prevea ningún tipo de salvaguarda de control judicial, de supervisión independiente, porque ya no vamos a tener un organismo autónomo de protección de datos personales, desapareció el INAI. Con la nueva ley, la Comisión Federal de Electricidad participará del mercado de operadores de Internet, sin tener que obtener una licitación como el resto de los operadores, pagar una contraprestación o respetar las leyes de la competencia. Su objetivo, dicen, es ofrecer el servicio en áreas remotas, pero a bajo costo, e incluso en algunos lugares gratuito, pero sí va a cobrar. El gobierno también fue obligado a ceder en la concentración de poder y ahora las decisiones sobre los títulos de concesión, su duración y ratificación, entre otras regulaciones, se tomarán en un organismo colegiado.
Impulsar decisiones colegiadas, un órgano desconcentrado, sectorizado a la agencia, que tenga independencia técnica, muy importante, esto implica no solo el consejo de manera colectiva, sino que haya capacidades técnicas instaladas en el organismo. Hasta aquí la información que tengo. Volvemos al estudio contigo. Así es, muchas gracias Jorge y establecemos contacto con el diputado Miguel Ángel Monraz. Él es el presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Bienvenido, gracias por atender esta comunicación, Miguel Ángel. Y bueno, a ver, déjame preguntarte. Hoy, bueno, quedan todavía 3 conversatorios de esta reforma a la ley de telecomunicaciones, pero ya hay una fecha, 3 días, 10, 11 y 12 de junio, para discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados y va porque va. ¿Ha cambiado, ha avanzado algo? Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Déjame decirte que traen mucha prisa para variar, como siempre. Ha sido la dinámica del gobierno federal de hacer las cosas rápido y mal hechas. No sabe el gobierno federal, Merino, la presidenta, cómo callar las voces de inconformidad que hubo por un artículo 109, que ha sido el más medido. No es el único problema en la ley que ataca la libertad de expresión, que ataca el derecho a la información. Hoy están tratando de echar reversa en ese artículo, de decir que le van a dar otro sentido a la agencia para que sea más autónoma, que no va a estar concentrado el poder. Y bueno, yo no sé cómo vaya a terminar. Ya anunciaron que para el día 10, 11 y 12 de junio se va a dar la discusión formal en el sumamente amplia y se ha centralizado solamente en algunos aspectos que le brincaron a la sociedad civil y que la sociedad civil levantó la voz. Pero la ley impacta la vida de las personas, no solamente la económica, la social, la democracia. Quienes nos antecedieron ahorita en tu programa lo describieron de manera muy puntual los alcances de esta reforma. Y pareciera que simplemente son algunos parches que pretende hacer el gobierno federal y después acelerar otra vez a fondo y aprobarla de manera inmediata en los primeros días de junio, cuando es una ley fundamental para el desarrollo del país. Hay otros artículos, Francisco, déjame te comento, que también atentan contra la libertad y que pueden el ejercicio noticioso, el ejercicio periodístico. El artículo 65, por ejemplo, dice, el instituto, la agencia, podrá de oficio cambiar o rescatar bandas de frecuencias o recursos orbitales cuando lo exige el interés público. ¿Podrías decir, Francisco, qué significa de oficio? Pues de oficio va a ser del humor en que se levante el todopoderoso que va a dirigir la agencia Merino, que ahora dicen que van a meter a algunos consejeros. La pregunta, si esos consejeros van a tener autonomía e independencia, porque los va a designar la presidenta. A ver, en ese entorno, Miguel, hablan de un órgano desconcentrado. ¿Desconcentrado de quién? Exactamente, y bajo cuáles condiciones. Pareciera que es un parche para salirle al toro y decir que va a tener autonomía. Desde la reforma constitucional, en el artículo 28, está mala reforma. No es autónomo, incumple con el Tratado de Libre Comercio, el TLC, y las facultades, las sobrefacultades que le da la agencia digital, son enormes, son centradas en una persona que depende de la presidenta de la República y que le están dando facultades extensas para que él pueda legislar. En todos los artículos de la ley habla que él podrá definir una serie de lineamientos para regular las concesiones, para regular lo que se le ocurra a la agencia y definir la forma en que los medios de comunicación se pueden dirigir o actuar. Entonces, así hay muchos artículos que ya habían sido declarados inconstitucionales de la ley actual. Te leo otro, una fracción de las atribuciones que tenía antes el instituto que se declaró inconstitucional y lo retoman. Antes decía ordenar la suspensión precautoria y ahora dice, lo retoman no solamente que fue declarada inconstitucional y dice la suspensión inmediata. Entonces, pues no solamente es el 109, quieren tapar, ahora sí pareciera que fue un torito que nos mandaron de la reforma. Y hay muchos temas que se están quedando fuera de la discusión, ya lo dijeron, tu
reportero. ¿Qué va a pasar con el resguardo de los biométricos? ¿Qué va a pasar con De los los datos biométricos. personales? Sí. No están definidos los elementos y mecanismos para el resguardo ni para la entrega. Entendemos que hay que combatir. Caray. Esto lo meten en la ley de seguridad, lo meten. Oye, Desaparece. nos está fallando mucho la comunicación, Miguel, y quisiera hacerte una última pregunta antes de que Claro se que nos sí. complique algo más. Habla de sanciones a medios y plataformas. ¿Quién va a decidir? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Y con qué supervisión ciudadana se va a hacer? No hay criterios, Francisco, lo deja los lineamientos que va a expedir la agencia al criterio de una sola persona poderosa que depende de la presidencia. Han ido aniquilando las instancias, desaparecieron 7 organismos autónomos, quieren controlar el Poder Judicial, ya controlan la... Y ahora te quieren quitar a ti como mexicano la oportunidad de ver, escuchar y decir lo que tú creas conveniente. No es solamente el artículo 109, hay muchos otros artículos que le dan un poder extraordinario a Merino, a la agencia, para controlar las plataformas, para controlar los medios de comunicación, para controlar las concesiones, que no se discute, que son las más caras del mundo, Francisco, las más caras del mundo. ¿Cómo vamos a ser competitivos? Oye, Miguel, déjame preguntarte, 10, 11 y 12, ¿hay con qué dar la batalla en la Cámara de Diputados? Mira, nosotros tenemos los elementos técnicos, han estado asistiendo expertos. Déjame decirte que el Congreso, la Cámara de Diputados, la Comisión de Radio y Televisión, convocó a foros antes de que el gobierno federal presentara la iniciativa, porque queremos escuchar a expertos para que la iniciativa viniera consensada con los expertos, ¿no? Al gobierno no le interesa escuchar, presentó la iniciativa y esperemos que realmente estas modificaciones que pusieron sobre la mesa se aterricen, porque ¿qué ha pasado con los parlamentos abiertos, con el Poder Judicial? No hicieron caso. ¿Qué pasó con los parlamentos del presupuesto? No hicieron caso. Nosotros, junto con la sociedad civil, lo que estamos invitando, porque le están cerrando las puertas a las sociedades, es que alcemos la voz. Tenemos que dejar testimonio que quieren terminar con la libertad de expresión, aunque lo quieran justificar, que quieren terminar con el derecho a la información y que quieren controlar a los medios. Y utilizan a los medios públicos, hay que decirlo claro, que los medios públicos son para informar y los están utilizando para y fanatizar. Los medios públicos se tienen que fortalecer al servicio del Estado, no al servicio de alguien que solamente quiere mandar lo que piensa y Pues comunicar para que la sociedad tenga distinto. Estaremos pendientes en esas fechas. Y bueno, por supuesto, en los 3 conversatorios que aún hay en torno a esta reforma a la ley de telecomunicaciones. Miguel Ángel Monraz, diputado, muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Nosotros seguiremos en el Congreso convocando expertos y haremos llegar esa información al Senado. Muchísimas gracias. Hay que defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Así es, diputado, muchas gracias. Antes de ir a una pausa.